Marván. Soy estudiante de la Universidad Abierta a Distancia de México en la carrera de Técnico Superior Universitario en Urgencias Médicas. En este tema vamos a ver lo que es el soporte vital en medicina prehospitalaria, lo que es el subtema evaluación y emergencias pediátricas. Una emergencia pediátrica es toda aquella que atiende a los pacientes desde los días de nacido hasta los 14 años que representan una alteración en su salud en forma súbita, aguda o de presentación reciente, la que pueda poner en riesgo la vida o causar graves secuelas. En este caso vamos a ver algunos ejemplos. Espero que me acompañen. Vamos a empezar con las emergencias respiratorias. Por definición, las urgencias respiratorias son las más frecuentes en los niños, especialmente durante el mes de diciembre, en este caso las fechas navideñas, tal y como la informan según algunos hospitales. El 70% de las urgencias pediátricas se deben a las patologías respiratorias como resfriados comunes, bronquiolitis, bronquitis aguda y faringitis. A continuación vamos a ver cada uno de ellos para tenerlos mejor explicados y más claros. La epiglotitis constituye la segunda enfermedad que se debe considerar con más frecuencia al realizar diagnóstico diferencial. Es el resultado de una infección causada por la influencia tipo B. Ya hace pocos años era relevante que un niño común lo tuviera, sin embargo, con el advenimiento de las vacunas es actual y un poco rara que se presente. Los agentes que aíslan con menor frecuencia son el Streptococcus pneumoniae y el Aereus y el Streptococcus. Generalmente tienen un indicio súbito de fiebre alta, disfagia, cialorrea y apariencia de toxicidad. Un niño se muestra ansioso y adopta una posición en la que se está sentado con la cabeza hacia adelante como si fuera a olfatear. El estridor laringio y la tos se observan apenas a la mitad de los enfermizos que tienen pues una disminuida voz, en este caso están afónicos. En el caso de un bebé pues simplemente va a expresarse por medio de llanto. Una laringoscopía puede mostrar la epiglotis inflamada como se ve en la imagen, de color rojo cereza. Este procedimiento se debe realizar con personas calificadas, obviamente en el manejo de vías aéreas con precauciones extremas. Más que nada es para verificar el estado de la epiglotis. En este caso vamos a ver que los pliegues están un poco inflamados. El tratamiento generalmente consiste en la permeabilidad de la vía aérea y administrar antibióticos. Entre los más conocidos pues, son el cloranfenicol y la cefuraxida. En este caso vamos a ver que la epiglotis pues, se ve roja e inflamada. Puede inclusive llegar a cerrar la vía aérea en caso de urgencias hospitalarias con las que nosotros nos compete. Es necesario hacer una intubación, a lo mejor pues ya como un caso extremo. En el caso de la bronquitis aguda desde un punto de vista fisiopatológico se refiere a la inflamación aguda de la mucosa bronquial. Clínicamente pues no está bien definida, pero se trata de una infección respiratoria etiológica viral que no suele durar más de 2 semanas. De hecho, como etiología vamos a ver que son virus respiratorios como la parainfluencia, virus respiratorios sincitial o influenza, que en la mayoría son responsables de los casos de bronquitis aguda en los niños mayores de 5 años, aunque también puede ser causada por micoplasma o Clavidiae pneumonidae. Como diagnóstico clínico podemos ver que el niño presenta tos, con o sin expectoración de menos de 2 semanas de duración. En muchas ocasiones, sobre todo en lactantes y preescolares, la bronquitis aparece junto con otros procesos de vías respiratorias altas, como la rinofaringitis o el catarro en vías altas. Puede presentarse también vómitos con tos o flemas que pues, normalmente son muy frecuentes. Podemos detectarla con la auscultación pulmonar para escuchar ronquidos o sibilaciones. El esputo o las flemas pueden ser transparentes o de color blanco, amarillo o verdoso, dependiendo de qué tan generalizada ya sea la enfermedad, la infección. Estos cambios de coloración están relacionados sobre infección bacteriana, como mencioné ahorita, y más que nada para periodicidaxa deliberada por los leucocitos presentes en el moco. Por lo tanto, el moco verde no es motivo para instaurar tratamiento antibiótico. No necesariamente tiene que ser por la infección. No se recomienda de manera ordinaria ninguna prueba complementaria. Simplemente se hace un test para manejar un manejo patológico. La radiología de tórax solo nos puede indicar una sospecha de neumología en pacientes con enfermedades pulmonares crónicas o graves. En este caso, pues fibrosis o displasia broncopulmonar. Como tratamiento, pues no hay un tratamiento específico. Lo que más se recomienda es la hidratación adecuada para fluidificar las secreciones
ofrecer líquidos en vía oral frecuente, permeabilidad nasal con suero fisiológico y aspiraciones y secreciones, limpieza nasal y antitérmicos si hay fiebre. En este caso, pues normalmente se usa el paracetamol, pero no es recomendado por periodos muy largos. No se recomienda el uso de antibióticos de manera rutinaria en niños diagnosticados, ya que la mayoría de los casos son producidos por virus. Además, se han comprobado que no ejercen ningún efecto beneficioso sobre la tos, no previenen ni disminuyen la severidad de las complicaciones bacterianas y únicamente estarían indicados en casos seleccionados. Cuando la tos se prolonga por más de 10 días, podría ser un antibiótico específico en los siguientes casos. Si se sospecha de tos, de tosferina, acitromicina. Infección por micoplasmia sería un micrólido. Y en aquellos niños que presentan alguna enfermedad pulmonar crónica grave, pues podría ser displasia broncopulmonar, hipoplasia pulmonar, disinicencia axilar o aspiración crónica. En este caso son los más comunes del uso de broncodilatadores inhalados, que no están indicados de manera rutinaria, pero solamente en aquellos casos en los que se asocia con broncoespasmos. Pues a grandes rasgos esto es lo que es la bronquitis. Vamos a pasar al siguiente tema. La neumonía es un proceso de inflamación de la parequimia pulmonar. Existe variabilidad en cuanto a los criterios para su diagnóstico, ya que pues, diferentes médicos dicen que requieren únicamente de la presencia de infiltrados radiológicos en una radiografía de tórax para poderla determinar. En este caso, la clasificación de la neumonía pues, va a depender directamente del tipo de contagio en el que se haya establecido. En el primer caso podríamos ver que es una neumonía adquirida, que es cuando el menor se contagia en su población, en su casa o en su ciudad de la enfermedad de la neumonía. En este caso, pues no hubo hospitalización, ni hubo contacto con ningún tipo de clínica para que se pudiera contagiar. En el segundo caso, pues está la neumonía adquirida. En este caso es cuando el niño ingresa por alguna otra cosa a un hospital y en el transcurso de estar en el hospital internado, pues que en este caso pues se infecta de la neumonía. Como etiología, pues la mayor frecuencia corresponde a neumonías producidas por objetos extraños o por aspiración. En este caso, pues generalmente no son infecciosas. En el caso de un diagnóstico del proceso neumónico, pues consiste en dos fases. La primera es el diagnóstico de la enfermedad y la segunda es hay que determinar su etiología. Pues los síntomas y signos más comunes dentro de lo que es la neumonía, pues vamos a encontrar que es la fiebre, escalofríos, la tos, disnea, dolor pleurático. En los niños más pequeños, pues a lo mejor simplemente taquipnea y taquicardia. Y en los lactantes, pues vamos a encontrar lo que es el quejido y el aleteo nasal. Para determinar pues en este caso los criterios de ingreso a una hospitalización, pues hay que ver que como síntomas clínicos tenemos que tener taquipnea y aspecto séptico, que haya una infección, una dificultad respiratoria severa, deshidratación y vómito, y una dificultad para la alimentación. Como tratamiento, las medidas generales que se ocupan son pues los lavados nasales, el uso de antitusígenos y son una fisioterapia respiratoria. En este caso, pues vamos a ver que la neumonía normalmente no es por cosas externas, aunque sí existen causas por gérmenes. En este caso, pues Streptococcus pyogenes o Streptococcus aureus, que son los más comunes, que pueden producir inclusive una súbita y brusca fiebre en el menor de edad. Bueno, en este caso pues sería todo a grandes rasgos para lo que es la neumonía. Continuando con el tema de las emergencias pediátricas, nos encontramos con las emergencias metabólicas y las endócrinas. Bueno, vamos a leer. La definición son que, siendo un poco frecuentes, revisten una especial importancia debido a la clínica poco específica, ya casi no hay muchos datos, así como la mortalidad derivada de un diagnóstico tardío. Dentro de las entidades endócrinas podemos encontrar que las causas de una emergencia son fundamentalmente patologías del páncreas, endocrino, suprarrenales, tiroideas, hipofisaria y del metabolismo en este caso la mala absorción o aprovechamiento del calcio y el fósforo.
En algunos casos la ambigüedad genital en el nacimiento, en este caso pues nos puede traer problemas pues, renales, como ocurre en las determinadas formas de hiperplasia suprarrenal y congénita que se asocia con la pérdida salina. Esto es lo que es la introducción y la explicación. Ahorita vamos a ver uno por uno. Bueno, pues vamos a empezar con la diabetes mellitus en pediatría. La diabetes mellitus se caracteriza por una hiperglucemia crónica causada fundamentalmente en la edad pediátrica, que es el déficit de insulina en el contexto de una pues, diabetes mellitus de tipo autoinmune, en este caso pues, es congénita. Su adecuado tratamiento y su seguimiento pueden evitar que se aparezca o se retrase en este caso las complicaciones. Como fisiopatología podemos encontrar que se produce la destrucción de las células beta pancreáticas a través de un mecanismo autoinmune, en el que implican los factores de predisposición genética, factores ambientales del sistema inmune de la célula beta. En la fase 1 podemos encontrar autoinmunidad, normalidad glucémica, ausencia de síntomas, no los hay. En la segunda podemos encontrarlo como una autoinmunidad o alteración de la glucemia sin cifras de diabetes. La hay, pero no hay síntomas, simplemente pues es asintomático. En la 3 podemos encontrar ya una alteración de glucemia con cifras de diabetes, en este caso sigue habiendo ausencia de síntomas. En el caso 4 ya empieza a haber síntomas, en el 5 ya se puede manejar como establecida de que ya es una enfermedad crónica, y en la sexta podemos determinar que ya tiene complicaciones. Como clínica vamos a encontrar que consiste en la poliuria, polidipsia y pérdida de peso. Pero cuando el cuadro clínico no siempre es tan evidente, fundamentalmente se sospecha con diagnóstico precoz ante los mismos síntomas para evitar la progresión de la citoacidosis. Ese es otro tema que vamos a ver más adelante. En el caso del diagnóstico, vamos a encontrar que primero va a haber poliuria, nicturia y polidipsia, de poco tiempo de evolución. Enuresis de recién aparición en un niño que contiene, puede ser a pesar de haber desapercibida. Puede haber candidiasis vaginal, especialmente en niñas prepubertales, pérdida de peso crónico o fallo de medro, irritabilidad, disminución de rendimiento escolar, esto ya son niños un poquito más grandes, infecciones cutáneas recurrentes, puede haber inclusive cetoacidosis diabética y probablemente establecida. Vamos a encontrar deshidratación moderada o grave, vómitos frecuentes, en algunos casos dolor abdominal que pueden confundirse con otro tipo de enfermedades. Pérdida de peso debido a la pérdida de líquidos, masa corporal y masa de grasa, rubor facial. Son síntomas que pues normalmente uno podría esperar una enfermedad de un adulto, pero pues con el tiempo actual, la alimentación y otras cosas, pues podemos ver que los síntomas ya se presentan en pacientes pediátricos. Los tratamientos, en este caso vamos a manejar lo que es la insulina basal, en este caso para evitar la hipoglucemia. Vamos a ver pequeñas cantidades de insulina durante 24 horas, bolo en la comida. Vamos a tratar de compensarlo con un bolo corrector. Obviamente nada más va a pretender corregir la cifra elevada de glucemia y llevarlo a un nivel normal. Más que nada para que el niño no caiga en coma. Ahora, con nosotros como técnicos prehospitalarios, tenemos que hacer el mismo manejo de personal diabético, en este caso como si fuera un adulto mayor o un menor. La diferencia en este caso es el material, tiene que ser material exclusivamente para nuestro paciente pediátrico. Bueno, vamos a ver que la citoacidosis diabética obviamente viene de la mano con pues, las urgencias renales y metabólicas, y en definición es una de las complicaciones graves de la diabetes. Ya tenemos diabetes y es una complicación. En este caso se presenta con mayor frecuencia en el tipo 1, que es la principal causa aguda de morbilidad y mortalidad como resultado de la insuficiencia de la secreción relativa y absoluta de insulina. En este caso vamos a ver, como está en nuestro gráfico, que hay inapetencia, dolor de estómago, dificultades de respiración, obviamente boca seca, decaimiento y las náuseas. Básicamente aquí el cuerpo o a nivel celular pues no está pudiendo procesar las sustancias que están siendo ingeridas por el menor. Entonces trata de compensarlo. En este caso el estado hiperosmolar es un estado hiperglucémico o hiperosmolar, como define HH, es una forma de debut o descompensación diabética muy frecuente en la infancia.
aunque su incidencia está aumentando en los últimos años por lo mismo del tipo de alimentaciones que estamos llevando ahorita y el sedentarismo, en este caso pues para pediátricos más grandes de 6-7 años, y resultan de los efectos de la deficiencia de la insulina y la elevación de las hormonas contrarreguladas, en este caso glucagón, epinefrina, cortisol y la hormona de crecimiento, en el hígado y en el tejido adiposo, así como también en las diuresis osmótica. Es inducida por la hiperglicemia en el riñón y la disminución de la capacidad periférica de la glucosa. El incremento de la producción de glucosa hepática presenta un mayor disturbio patológico responsable de una hiperglicemia. La insulina promueve las vías de almacenamiento y la síntesis en el hígado que incluyen glucogénesis e lipogénesis. En ausencia de esta, pues hay predominio de hormonas contrarreguladoras que provocan el aumento de la glucogénesis y la glucólisis, además de la disminución de la capacidad tisular de la glucosa. En este caso, pues todo lleva a una hiperglicemia. Como etiología, pues vamos a ver que lo más común es en pacientes de diabetes 2, que tienen, pues ya se reduce la ingesta de líquidos. Las infecciones son causadas más comúnmente entre ellas como una neumonía, una infección del tracto urinario, en estado hiperosmolar hiperglucémico. Una vez que ya entramos en este estado, pues ya es difícil diferenciarlo de la enfermedad subyacente, en este caso de la misma diabetes mellitus. Sus signos normalmente aplican como taquicardia, se presenta como un signo temprano de la compensación de la deshidratación. Obviamente pues el cuerpo requiere de compensar esa ausencia de la hipotensión por la deshidratación profunda. Puede haber taquipnea por compensaciones respiratorias de la acidosis metabólica. La temperatura cetal puede concentrarse en una hipertermia o una hipotermia por sepsis a causas subyacentes de la misma enfermedad. En este caso, inclusive puede haber ya un foco infeccioso. Para el estado hipermolar hiperglucémico se debe de considerar que los niños se presentan hiperglucemia sin cetoacidosis significativa. En particular es importante distinguirlos. ¿Por qué? Porque están en un mayor riesgo de desarrollo de edema cerebral como una complicación de la administración de líquidos de manera agresiva. Como una atención prehospitalaria y de urgencias, en este caso lo más estándar es atender la deshidratación y la alteración mental. En este caso, pues, un estado mental alterado y la deshidratación son fundamentales, incluyendo las vías respiratorias y el acceso venoso. La administración de cristaloides para cualquier medicamento que se administre rutinariamente a los pacientes en coma. La vía aérea es la principal prioridad siempre en esto y en cualquier tipo de enfermedad o coma. Los pacientes en estado de coma debe de haber protección en las vías aéreas, que es imperativo, porque por lo tanto, en este caso, lo más sugerente es una intubación endotraqueal, que es lo más indicado, y la inmovilización de la columna cervical en caso de que haya lesiones o en la cabeza o en el cuello. El acceso intravenoso es recomendado, pero a gran calibre, obviamente para la reposición rápida del volumen. A condición de los intentos de obtener este último, pues simplemente debe de haber un buen manejo. El acceso venoso central, en el caso de que no se pueda por vía periférica, también puede ser una buena pauta. En este caso, el chiste es de que compensemos el déficit de agua, que puede llegar de 6 a 10 litros, incluso más. Entonces, por eso se recomienda que debe ser un calibre grande. Debe de haber una monitorización cardíaca continua. Siempre los pacientes lo requieran un reemplazo de sodio como agua. Los líquidos deben de ser cambiados a glucosa al 5%. Debemos de tratar de compensar siempre una cosa con la otra para que no caiga nuestro paciente en un coma. En el caso de una tormenta tiroidea, por definición tenemos que es el hipertiroidismo y se define como el aumento de las hormonas tiroideas producidas por la glándula tiroides y la tirotoxicosis indicada en la situación metabólica producida por los niveles elevados de las hormonas tiroideas. En este caso, las causas más frecuentes es por una enfermedad tiroidea autoinmune o hiperfuncional, en este caso pues las más graves. La clínica del hipertiroidismo en la infancia y la adolescencia, la presentación puede ser lenta o insidiosa, dependiendo. Lo que demora el diagnóstico en ocasiones varios meses, inclusive puede llegar a años, pues los síntomas no son inespecíficos. Los más normales es el aumento en la actividad adrenergética por el exceso de hormonas tiroideas, que se aprecian como taquicardias, con palpitaciones, nerviosismo, que se puede manifestar como trastorno de aprendizaje o falta de atención, irritabilidad, excitabilidad, fácilmente se llega a la excitabilidad, insomnio, cansancio, aumento del número de posiciones, pérdida de peso, incluso un aumento de ingesta alimentaria. Inclusive aunque haya un aumento, pues simplemente sigue habiendo pérdida
de peso. Como el diagnóstico clínico se puede efectuarse después de que los desencadenantes o los factores de riesgo son tan presentes. Vamos a ver que debe haber estrés médico o quirúrgico. Infecciones previas y fármacos, en este caso es amiodarona y compuestos deiodados de radiación. Son factores que pudieran provocar una tormenta tiroidea. Simplemente a veces se entra por un acontecimiento quirúrgico y una mala operación pues nos puede traer un problema pues tiroideo. Como tratamiento, pues los fármacos antitiroideos que inhiben la síntesis de las hormonas, que actúan como los sustratos, son preferentes a la peroxidasa tiroidea, que inhiben el acoplamiento de las urotraídinas y también interfieren en la oxidación y la unión de yodo con la célula tiroidea. En este caso, pues es a grandes rasgos lo que podemos ver acerca del tema de la tormenta tiroidea. Como tercer tipo de urgencias médicas pediátricas podemos encontrar las emergencias neurológicas. Bueno, vamos a ver qué es. Son todas aquellas patologías neuropediátricas que constituyen una parte considerable de las urgencias médicas pediátricas, tanto en los países desarrollados como los subdesarrollados. En el ámbito hospitalario se estima que el 15 a 30% de los niños ingresados tienen problemas neurológicos. Las neurourgencias son peligrosas para la vida, ya que cualquiera que sea la causa tienen por lo general los resultados comunes de los fenómenos patológicos o lesiones cerebrales secundarias. Ahorita vamos a ver los ejemplos de cada una de estas emergencias neurológicas. La mayoría de las epilepsias o síndromes epilépticos se inician en la edad preescolar y escolar y normalmente pues son, según los médicos, pueden ser benignos porque es la expresión de la disfunción de un cerebro que ha alcanzado una excelente organización córtico-subcortical y presentan un claro predominio de los mecanismos de inhibición. En este caso, en el preescolar y sobre todo en el escolar, tiene lugar una eclosión de epilepsias determinadas genéticamente o idiopáticas, muchas de ellas con defecto genético conocido como epilepsias genéticas y con frecuencia autolimitadas en su expresión. Con menos frecuencias comienzan siendo sintomáticos en relación a factores de lesiones. Puede haber encefalopatía hipóxico isquémica, y puede ser por infecciones, enfermedades neurocutáneas, displasias corticales. En márgenes inferiores puede aparentar inclusive ocultarse. Como diagnóstico, pues vamos a basar nuestro diagnóstico por medio de los electrocardiogramas, una historia clínica minuciosa de las crisis, de las circunstancias que la preceden, y va a llegar a un seguimiento historial de la personal y del familiar. Inclusive debemos de verificar antecedentes familiares donde puede haber frecuentes series de convulsiones febriles o epilepsia. Pueden ser sintomáticos, tienen antecedentes de agresión cerebral o anomalías de neuroimagen. Vamos a ver de que normalmente pues un ataque epiléptico en un menor de edad normalmente es pues algún problema pues ya congénito, ya puede ser hereditario. Inclusive puede haber factores externos como destellos de luz que pudieran generar un ataque epiléptico. En este caso vamos a manejar como tratamiento prehospitalario que primero que nada hay que manejar la vía aérea, siempre voy a hacer énfasis en la vía aérea, y vamos a evitar en todo momento tratar de inmovilizar a nuestro paciente. ¿Por qué? Porque podemos ahí ser contraproducentes. En este caso los músculos están tensando y si tú lo contrarías, pues vas a provocar algún tipo de lesión. El estatus epiléptico se define como la forma más extrema de una crisis convulsiva. El estado epiléptico refractario se puntualiza como una crisis clínica o electroencefalográfica que persiste después de una dosis inicial adecuada de benzodiazepina y una segunda medicación antiepiléptica apropiada. Es una condición resultante de una falla de mecanismos responsables en la terminación de una crisis o en la iniciación de otros que llevan una crisis normalmente prolongada. El estado epiléptico refractario se define como una crisis que continúa a pesar de que el tratamiento con el medicamento y la droga antiepiléptica ya han sido administrados. En este caso, el oresapam es uno de los más usados, que también engloba las convulsiones que no responden al tratamiento de primera línea o que continúan después de 60 minutos a pesar de un tratamiento adecuado. Se puede clasificar clínicamente como convulsivo, con actividad motora clínica, movimientos toniclocónicos generalizados, deterioro neurológico,
o no convulsivos. En este caso únicamente va a haber una alteración de la conciencia sin movimiento motor, o refractario, sin respuesta al tratamiento estándar. En este caso, pues nuestro paciente vamos a manejarlo como que está con la mirada perdida y sin moverse, inmóvil, ¿no? Y ahí hay una crisis convulsiva, un estado epiléptico. Las etapas de un estado epiléptico, pues vamos a manejarlas como por numeración. 1 son los primeros 5 minutos, que es inminente. En este caso, en el momento de iniciar las medidas terapéuticas por parte del urgenciólogo. 2, después de 30 minutos, en este caso ya es un establecido, ya tenemos un ataque epiléptico. 3, el refractario. En este caso no se responde al tratamiento de la primera ni de segunda línea y dura entre 60 y 120 minutos. 4, el superrefractario. En este caso, si tras 24 horas de anestésicos el estado epiléptico continúa o recurre, entonces aquí serían pues las etapas, ¿no? Como fisiopatología podemos pensar que es el resultado de la falla de mecanismos que normalmente terminan con una crisis aislada. Esto puede sugerir que la persistencia anormal de excitación excesiva o de una inefectiva inhibición. Los mecanismos puestos en este caso son los siguientes. A, la activación constante del hipocampo. B, pérdida de la transmisión inhibitoria mediada por el ácido gamma amibutírico, GABA, en el hipocampo. Y cómo manejamos, pues tenemos que manejar las complicaciones. En este caso, pues es igual, tenemos que, dependiendo si es pues motriz o es simplemente fija, ¿no? Las cosas pueden ser incluidas en un diagnóstico diferencial por la presencia de fiebre, en este caso, o si existe una historia de los mismos procedimientos de crisis. Hay veces que al tener una infección hay fiebre y la fiebre puede causar este estado también. Uno de los medicamentos más usados para evitarlo en este caso es el diazepam, como el lorazepam, midazolam, que alcanza rápidamente las concentraciones cerebrales efectivas, aunque el diazepam es ligeramente un poco más rápido. En este caso es el status epiléptico. Por último vamos a ver lo que son, pues, cuáles serían las causas de un paro cardíaco pediátrico. Bueno, el colapso cardiopulmonar en pediatría es menos frecuente que en los adultos y sus causas son diferentes. Existen dos situaciones específicas importantes para los pacientes pediátricos que son relevantes para el médico y el urgenciólogo, en este caso, para tener a un paciente en el área de urgencias. Uno es la insuficiencia respiratoria, que implica tener entrenamiento en el manejo de oxigenoterapia e invasión vía aérea. 2, la prevención, debido a que la mayoría de los casos de paro respiratorio en la pediatría son prevenibles por la exposición de agentes desencadenantes o por la evolución clínica precedente al colapso. Como etiología, vamos a ver que el paro respiratorio en pediatría, a diferencia de los adultos, es con frecuencia el resultado de una progresión o de una falla ventilatoria o shock. La asfixia inicia con un periodo variable de hipoxemia sistémica, hipercapnia y acidosis, que progresa a bradicardia o hipotensión y culmina en el colapso cardíaco. En este caso, pues ya estamos cayendo en un paro. La gran mayoría de los colapsos en el escenario hospitalario se producen en casa o en un área adyacente. En este caso, pues el llamado síndrome de muerte súbita en lactantes es una de las principales causas de muerte en los menores de edad. La obstrucción de la vía aérea superior, que puede deberse a cuerpos extraños, masas, anafilaxia constructiva laringia, hipertrofia amigdalataria, etc. Por obstrucción de la vía aérea inferior, frecuentemente por asma o bronquitis, básicamente. Las alteraciones parenquimatosas generalizadas por entidades como neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda, edema pulmonar, contusión pulmonar. Pueden ser de origen central, que es cuando se pierde el control de la respiración, generalizado por afecciones del sistema nervioso central. Inclusive, pues, puede ser convulsiones o trauma craneoencefálico. En este caso, el diagnóstico vamos a manejarlo como si hay hipoxia, hipovolemia, hidrogenesis, hipoglucemia, hipo o hiperpotasemia, hipotermia, tensión, en este caso un hemotórax a tensión, taponamiento cardíaco, puede ser por agentes tóxicos, algún medicamento, trombosis pulmonar o trombosis coronaria. Vamos a ver que en este caso es muy raro que haya, en este caso, paros cardíacos en un paciente pediátrico que sean por enfermedades causadas por obesidad, por diabetes, pues sí los hay. Lo más frecuente es que haya un paro respiratorio por un agente externo, en este caso
cuando el paciente pediátrico ingiere objetos extraños que se atoran en la garganta, en este caso que producen la asfixia, y al no ser tratados correctamente producen el paro cardíaco cardiorrespiratorio. Y son las principales causas que tenemos. Pues eso es todo por mi parte. Espero que sea de ayuda y espero que les haya gustado este video. Saludos.